Los países del mundo deben hoy más de 300 billones de dólares, una cifra tan gigantesca que cuesta hasta imaginarla. Para que te hagas una idea, con 300 billones de dólares podrías darle a cada habitante de la Tierra cerca de $37.000 en efectivo. Esa es la magnitud de la cifra. Y aquí aparece la pregunta. Si absolutamente todos están endeudados, ¿a quién se le debe todo ese dinero? La respuesta más común suele ser a China. Y sí, es cierto que China posee alrededor de 750 millones de dólares en deuda estadounidense. Una barbaridad. Pero aquí viene la paradoja. China misma arrastra una deuda de más de 18 billones de dólares y que no para de crecer. Entonces la pregunta se vuelve aún más confusa. ¿Quién sostiene la deuda de China? Pues, en gran parte, sus propios bancos. Pero esos mismos bancos también tienen deuda de Estados Unidos. Y los bancos de Estados Unidos poseen deuda de China, de Europa, de Japón, y la lista sigue. Parece un enredo imposible, y lo es. Porque cuanto más investigas, más te das cuenta de que la deuda global no funciona en líneas rectas, sino en círculos. Hoy, el mundo entero suma una montaña de deuda equivalente al triple de la economía mundial. Y aunque parezca increíble, ese sistema de préstamos cruzados, deudas que pagan deudas y dinero que nunca se queda quieto, es el motor que mantiene funcionando al mundo moderno. Así que la gran pregunta es, si todos deben, ¿quién es el que cobra? Y, sobre todo, ¿qué pasaría si un día dejáramos de prestar? Puede que todo esto te suene lejano, como si hablar de deudas globales fuera cosa de políticos, banqueros y economistas trajeados. Pero en el fondo no es así. La realidad es que esa deuda invisible la sentimos tú y yo cada día. Cuando los precios del supermercado suben, cuando tu banco te paga menos intereses por tus ahorros, o cuando el gobierno anuncia nuevos impuestos, lo que está detrás, muchas veces, es el coste de esa deuda que nunca deja de crecer. Y aquí viene lo curioso. Solemos imaginar la deuda como una especie de agujero negro que se traga el dinero. Pero no. En realidad, la deuda es el engranaje que hace que el sistema funcione. Piensa en ello como en una familia que pide una hipoteca. Sin esa deuda, nunca tendría una casa. Ahora traslada esa idea a escala mundial. Países enteros piden prestado para construir carreteras, hospitales, escuelas, incluso para pagar sueldos y mantener las luces encendidas. El problema es que el mundo ya no funciona sin deuda. Se ha convertido en la sangre que mantiene viva la economía. Y por eso, aunque todos deben, nadie puede dejar de prestar. Lo que vamos a descubrir en este vídeo es cómo funciona realmente esa red invisible de préstamos cruzados, quién está detrás de la deuda que mueve al planeta y qué pasaría si un día, solo por un instante, ese ciclo se detuviera. La deuda no es un invento moderno. Antes de los bancos o los billetes, ya existía en forma de promesas. Un vecino te prestaba un saco de trigo en primavera y tú se lo devolvías tras la cosecha, quizá con un poco extra. Eso ya era deuda, tomar prestado del mañana para resolver un problema hoy. Con los siglos, esas promesas se hicieron enormes. Los reyes necesitaban barcos, castillos y ejércitos, y ningún prestamista individual podía cubrirlos. Así nació el bono, un papel que prometía devolver dinero con intereses. Inglaterra lo usó en el siglo XVII y cambió para siempre la forma en que los estados conseguían dinero. En el siglo XX, las guerras mundiales dispararon la deuda a niveles nunca vistos. Y en 1944, el acuerdo de Bretton Woods puso al dólar en el centro del sistema financiero, respaldado por oro. Pero aquí había un problema. El oro era limitado y las economías crecían muy rápido. En 1971, Nixon rompió el vínculo. El dinero dejó de estar respaldado por oro y pasó a ser lo que hoy conocemos como moneda fiduciaria. Desde entonces, el dinero puede crearse casi sin límite, y la deuda se convirtió en el motor del mundo moderno. Desde los años 80, la deuda mundial no ha parado de crecer. Ya no es solo para guerras. Ahora los países se endeudan para construir carreteras, financiar escuelas o salir de una crisis económica. El resultado es una montaña de más de 300 billones de dólares, 3 veces todo lo que el mundo produce en un año. Ese es el tamaño real de la deuda global de hoy.
Y lo más sorprendente es que, lejos de hundirnos, es la herramienta con la que el sistema sigue funcionando. Entonces, si todos los países están endeudados, ¿de quién toman prestado? La respuesta no es un gran villano con todo el dinero, sino algo mucho más cotidiano. Bancos, fondos de pensiones, aseguradoras e incluso nosotros mismos. Por ejemplo, en Estados Unidos, el país más endeudado del planeta, cerca del 70% de su deuda está en manos de los propios estadounidenses. Probablemente te preguntarás que cómo puede ser eso. Pues muy sencillo. Cuando metes dinero en el banco, ese dinero no se queda quieto. El banco lo presta o lo invierte en bonos del gobierno. Lo mismo hacen las aseguradoras y los fondos de pensiones, que invierten gran parte de sus ahorros en deuda pública. Y no solo ocurre dentro de un país. El 30% de la deuda estadounidense, por ejemplo, está en manos extranjeras. Gobiernos y bancos de Japón, China, Europa, todos hacen lo mismo. Así es como el dinero da vueltas en un círculo interminable. Tú prestas al gobierno sin darte cuenta. El gobierno paga intereses. Ese dinero vuelve a los bancos y fondos, y de nuevo termina prestado. En pocas palabras, la deuda no está en manos de un único prestamista, sino enredada en una red global donde todos prestan y todos deben. La deuda global funciona como un círculo que nunca se detiene. Los gobiernos piden dinero emitiendo bonos. Los bancos y fondos los compran, y con esos intereses que reciben, ¿qué hacen? Compran más bonos. El dinero entra, sale y vuelve a entrar, una y otra vez. Y no solo pasa dentro de un país. Los japoneses prestan a los europeos a los brasileños a Estados Unidos, y el dinero sigue girando. Pero aquí está el truco. Cuando vence una deuda, los gobiernos rara vez la pagan con dinero fresco. Lo que hacen es pedir nueva deuda para cubrir la anterior. Es como pagar una tarjeta de crédito usando otra tarjeta. Mientras alguien siga dispuesto a prestar, el ciclo se mantiene. El problema llega cuando, como en Grecia en 2008, el crédito se corta. Entonces todo el sistema se tambalea. Hasta ahora hemos visto cómo la deuda se mueve en círculos, cómo todos prestan y todos deben. Pero aquí viene la parte incómoda. Este sistema tiene grietas muy serias. El primer riesgo es obvio: los intereses. Cada vez que un gobierno se endeuda, no solo promete devolver el dinero, sino también pagar un extra. Ese extra crece con el tiempo. Hoy, países que tienen una deuda cercana al 100% de su PIB, lo mismo que producen en un año entero, destinan enormes cantidades de su presupuesto solo a pagar intereses. Dinero que podría ir a escuelas, hospitales o pensiones, pero que se pierde en mantener viva la rueda. El segundo riesgo es la inflación. Cuando los gobiernos no encuentran suficiente dinero, una de sus salidas es imprimir más. Suena fácil, pero es un arma de doble filo. Cuanto más dinero circula, menos vale cada unidad. Los precios suben y el ciudadano común se empobrece. Mira lo que pasó en Venezuela hace unos años. Imprimir billetes para cubrir la deuda provocó que un pan que costaba 10 bolívares pasara a costar millones. El dinero se volvió prácticamente inútil. El tercer riesgo es el default, es decir, cuando un país reconoce abiertamente: no podemos pagar. Ese fue el caso de Grecia en 2008. Los inversores dejaron de comprar sus bonos, el gobierno se quedó sin financiación y el país colapsó. Un cuarto de los empleados públicos perdió su trabajo, los salarios cayeron un 30% y la economía entera se contrajo un 25%. Y lo más peligroso es que estos riesgos no se quedan en un país aislado. Al estar todos conectados, el problema de uno se convierte en el problema de todos. Si un país entra en default, sus acreedores también sufren, los bancos se debilitan y el efecto se expande en cadena por todo el sistema financiero global. En resumen, la deuda ha sido la gasolina que mueve la economía mundial, pero también es una bomba de relojería, y cuanto más grande se hace, más difícil es controlarla. Cuando la deuda se convierte en un problema, los gobiernos no se quedan de brazos cruzados. La pregunta es: ¿qué hacen para evitar que todo se derrumbe? La primera estrategia es imprimir dinero. Parece la solución más fácil. Si falta dinero, se crea más. Pero ya vimos que esto genera inflación.
Cada billete nuevo reduce el valor de los que ya existen. Es como echar agua a una sopa. Llena más el plato, pero cada vez sabe menos. En casos extremos, esta receta ha destruido economías enteras, como pasó en Zimbabue o Venezuela. La segunda herramienta es jugar con los tipos de interés. Los bancos centrales pueden subir o bajar la tasa a la que prestan dinero. Si la bajan, endeudarse es más barato, la gente pide más préstamos, el consumo aumenta y la economía se acelera. Si la suben, los créditos se encarecen, el consumo se frena y, en teoría, también lo hace la inflación. Un ejemplo claro fue después de la crisis del COVID en 2020. La Reserva Federal de Estados Unidos bajó los tipos de interés a casi cero para reactivar la economía. Pero en 2022, con la inflación disparada, tuvo que subirlos con fuerza. El resultado, empresas y familias vieron cómo su crédito se encarecía de un día para otro. La tercera salida es subir impuestos o recortar gasto público, pero esta es la opción menos popular. Ningún político gana elecciones prometiendo recortes o más impuestos. Aún así, muchos países se ven obligados a hacerlo. Grecia es el ejemplo perfecto. Despidos masivos de funcionarios, bajadas de sueldo, menos pensiones. Medidas durísimas para intentar recuperar la confianza de los inversores. Y hay una cuarta estrategia: refugiarse en lo tangible. Cuando el sistema empieza a tambalearse, los gobiernos y los inversores buscan seguridad en activos reales como el oro. De hecho, en 2025 estamos viendo cifras récord de inversión en metales preciosos. El oro subió casi un 28% en lo que va de año, mientras que el dólar cayó un 9%. Incluso gigantes financieros como JP Morgan y Goldman Sachs predicen que el oro podría alcanzar los $4,000 en 2026. En resumen, los gobiernos tienen herramientas para ganar tiempo, pero ninguna es una solución definitiva. Todas son parches. Y al final, lo único que hacen es mantener el ciclo de deuda en marcha, con más deuda. La deuda suele sonar como un monstruo invisible que amenaza con devorarlo todo. Pero la realidad es más compleja. No es solo un problema, también es el pilar sobre el que se sostiene la economía moderna. Sin deuda, los gobiernos no podrían financiar carreteras, hospitales o escuelas. Sin deuda, muchas empresas no podrían crecer y millones de personas no tendrían acceso a una vivienda o a un crédito básico. En cierto modo, la deuda es como la sangre en el cuerpo humano, siempre circulando, siempre en movimiento. No nos gusta pensar en ella, pero sin ese flujo constante, el mundo se paralizaría en cuestión de días. Eso no significa que sea un sistema perfecto. Los riesgos son reales. Inflación, impagos, crisis financieras. Y cuanto más grande se hace la bola, más difícil es controlarla. Pero al mismo tiempo, la deuda es el motor que mantiene encendido el mundo moderno. Así que volvemos a la pregunta inicial. Si todos los países están endeudados, ¿a quién se le debe el dinero? La respuesta es clara: a nosotros mismos, a través de bancos, fondos, gobiernos y ahorros que, sin darnos cuenta, entran en este ciclo interminable. Y ahora te lo dejo a ti. ¿Crees que este sistema puede sostenerse para siempre? ¿O estamos viviendo sobre una bomba de relojería que tarde o temprano explotará? Déjamelo en los comentarios, quiero saber qué opinas. Y si este vídeo te ha servido para comprender mejor cómo funciona realmente la deuda, suscríbete y activa la campanita, porque aquí seguimos contando las historias que mueven el mundo, aunque casi nunca nos las expliquen.